Buenos días, buenas tardes, buenas noches para la hora que estén viendo o escuchando el podcast. El capítulo de hoy es traído por nuestros auspiciantes Tex, PC Builders, que son los que me brindaron este nuevo micrófono, Redragon y una nueva cámara. Así que si necesitan lo que sea para hacer streaming, para jugar, para armar una nueva computadora, inclusive para su trabajo, pueden comunicarse con ellos, tienen un excelente asesoramiento. Yo con ellos luego siempre trabajé ya desde antes del tema del auspicio. Excelentes precios, excelente atención, servicio completo. Si es que están buscando vender alguna propiedad, comprar alguna propiedad, alquilar alguna casa, pueden contactarse con Galeano Inmuebles, el broker Gary Galeano, es el que les va a guiar y asesorar en todo el proceso porque como sabemos, mudarse, comprar una casa, alquilar, lo que sea, es un proceso bastante tedioso, así que qué mejor que contar con la ayuda de alguien ya que tiene varios años de experiencia en el rubro. Bueno, en el capítulo de hoy me acompaña Hugo Vigray. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alexis? Muy buenas tardes. Interesante lo que estabas hablando del auspiciante que te proveyó el micrófono. ¿Eso es un micrófono de condensador o no? Vos sabés que yo no te voy a mentir. Vos Ah, me preguntás esto, yo ten- no sé. Yo no sé. Yo, ocurre. mira, yo usaba Ajá, el que está con mi headset, sí. pero hay que invertir. Y yo estaba así de comprarme, así. Y Y apareció el auspiciante. hija, feliz de la vida yo. Pero si Qué podés bueno. iluminarme un poquitito, porque ni idea Sí, que bueno, los micrófonos pueden ser dinámicos o de condensadores, ¿verdad? Es decir, dinámicos son los que no necesitan una alimentación phantom, una alimentación eléctrica. está, En está ca- conectado, está conectado a la compu. es USB. Sí. Ah, entonces muy posiblemente sea de condensador. Y los micrófonos de condensador tienen, digamos, mayor amplitud. Este puede que sea de condensador, pero unidireccional. Unidireccional es cuando te agarra solamente acá de frente, ¿verdad? Mm, En cambio, hay otros que te agarran toda la esfera y por ahí son muy interesantes, son los que te capta todo el sonido ambiente, ¿verdad? Es ya más profesional, más para grabaciones en estudio y ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero los micrófonos son una parte muy importante de tu trabajo porque por lo general la mayoría se fija solamente en la imagen y se olvida del sonido. Y sin embargo, el sonido es un complemento. Por eso llamamos son audiovisuales, ¿verdad? Es claro. decir, primero se cita en el caso del castellano, primero se cita el audio, por ahí primero entramos, ¿verdad? Entonces es muy importante tener un buen equipo. Te felicito, le felicito al auspiciante también por haber tenido el buen tino de darte ese soporte que es muy importante para que sea cada vez más profesional tu trabajo. Para que vean, ahí hay un profesional del área. Yo soy un boludo que se filma nomás. Ni idea tengo de toda esta cosa. Vos sabés Pero que bueno, yo voy a ir hace, aprendiendo, supongo. hace bastante poco tiempo que por mor del oficio, es decir, por cosas del oficio, me tuve que empezar a meter en el tema de la parte técnica, digamos, porque mi trabajo, te voy a contar un poco mi vida y vamos a ir bien, hablando de este tema, ¿verdad? Yo básicamente me formé para ser locutor. Yo soy egresado de la Escuela Municipal de Arte Escénico y de Locución. Hice las dos carreras, arte escénico, teatro y locución. Empecé en el periodismo a la edad de 13, 14 años haciendo pequeñas apariciones en radio y profesionalmente ya fue mucho más tarde. Pero mis primeras armas indican que yo en el año 1978, tenía 14, 15 años, empecé a trabajar en radio ad honorem, porque vos sabes muy bien, a los practicantes no le pagan, ¿verdad? Y estuve trabajando en una radio que se llama Radio Guaraní, ya desaparecida, que hoy tiene está ubicado en ese dial, está Cardinal, ¿verdad? Las 7:30 del dial. Era una radio muy célebre por aquel tiempo. Y empecé en un programa deportivo que dirigía un señor llamado Ricardo Rubén Richard Mernes. Y tenía un joven relator, un par de años mayor que yo, que venía de Pilar
y al que se le presentaba así pomposamente como el relator más joven de América. Se llama Rubén Darío da Rosa, ¿verdad? Es Ah, decir, mira, che. yo con Mr. Magoo, como le dicen cariñosamente sus seguidores, empecé a trabajar en radio. Pero después, por cuestiones del estudio, yo dejé eso. Y me formé, cuando ya terminé el secundario, me formé para ser locutor porque tenía algunas aptitudes, según me decían mis amigos, mis vecinos, mi familia. Vos tenés que ser locutor, tenés que ser locutor. Tenía, creo que, una base importante de haber hecho teatro y eso te da, digamos, un conocimiento muy importante del manejo de la voz y sobre todo de la dicción. La dicción es el decir, el arte del buen decir, ¿verdad? Eso te enseñan muy bien en el teatro. Entonces, cuando vos hablas bien, en el sentido de que pronuncias bien las palabras, no te tragas muchas eses, en definitiva tenés una voz trabajada, la gente te dice que linda voz, ¿verdad? Y hay gente que realmente no tiene linda voz, pero sin embargo tiene la voz bien trabajada, entonces parece que tiene buena voz, ¿verdad? Mm. Como yo tenía algunos de esos elementos, me puse a estudiar locución. Sin embargo, fue en el periodismo escrito donde hice una carrera mucho más extensa, a pesar de que me formé como locutor, ¿verdad? Y ya en el año 94, 95, ya teniendo una larga carrera como periodista, porque empecé en el 84, ya tenía 10 años trabajando en los medios gráficos, empecé a hacer voces en off. ¿Qué Sí, es qué es voz en off? voz en off es voz fuera de cámara, en off, es Ah, decir, ya entiendo. estás atrás de cámara, ¿verdad? Tipo comerciales y eso. Sí, pero más bien en mi caso era de, digamos, de documentación a través de la locución de narraciones periodísticas, ¿verdad? Empecé a hacer investigación periodística con programas como El Ojo, que vos sos muy joven, a lo mejor no te acordás, pero era un bastión del periodismo de investigación en donde yo empecé a poner la voz, ¿verdad? Con gente como Menchi Barrio Canal, después hicimos con otras figuras. Bueno, a lo que quiero llegar es lo siguiente, que recién ahí empecé a trabajar mucho como locutor. Y en el 2004, yo por entonces era director de una revista que se llamaba Cartelera y al mismo tiempo dirigía un semanario que se llamaba La Opinión y eran del mismo grupo empresarial, de un mismo dueño, digamos, ¿verdad? Y ese dueño, el propietario de esa empresa, Reinaldo Domínguez Dip, nos cuenta un día que él tenía una radio, que tenía la licencia de una radio y que no la echaba a andar, ¿verdad? Y dice, pero qué pavada, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Por qué no sacamos la radio? Le dijimos, ¿sabes qué radio? ¿Qué licencia tenía? Radio Chaco Boreal, que era un emblema de la radiofonía de hacía mucho tiempo atrás, ¿verdad? Y sacamos la radio en el 2004 y ahí yo realmente me metí en el tema de la locución. Reinaldo me nombró vicedirector y al año, como la radio empezó a levantar mucho, vendió la radio y yo, digamos, a mí se me vendió entre los muebles, me fui entre los muebles como parte de los activos de la empresa al nuevo dueño que terminó nombrándome director, ese señor es Hugo Biederman, ¿verdad? Y Hugo Biederman me nombró director y estuve 6 años con él. Y cuando termino, salgo de la radio y me dedico a la comunicación estratégica. Dejé el periodismo para eso, pero yo le aclaré bien a la persona, a la gente que me contrataba, a la empresa que me contrataba, que era más publicidad. Les dije, mira, yo hay un tema que no quiero dejar de hacer, que es la locución. Primero porque me gusta mucho y segundo porque es en off. No voy a tener apariciones públicas, no voy a aparecer como periodista ante los medios, sino como un locutor en off, ¿verdad? Y económicamente también me ayudaba mucho la locución. Entonces, el director de la empresa me dijo, ningún problema, si en off, ningún drama, ¿verdad? Entonces, ahí yo dije, bueno, en lugar de andar, porque siempre al locutor le llaman y le dicen, mira, tengo un texto sobre tal cosa, cuánto es tu presupuesto y tanto. Bueno, genial, arreglamos contigo. ¿Tenés dónde grabar? Te dicen, ¿verdad? Y ahí vos, no tengo. Entonces, si vos no tenés, tenés que pagar un estudio extra o la productora que te contrata tiene que pagar un estudio, ¿verdad? Entonces, para facilitar esas cosas, yo monté mi propio home studio, mi estudio en casa, ¿verdad? Y ahí es donde yo me empecé a meter en este tema de los micrófonos y demás cosas. Antes tampoco lo había hecho, tampoco lo había hecho. O sea que hace bastante poco tiempo que manejo algo de ese universo que es muy técnico y digamos que soy
un aprendiz de la cuestión, tampoco no es que sepa demasiado. ¿Y ahora mismo dónde estás Estoy, ejerciendo? yo tengo ahora una doble vida empresarial, digamos, ¿verdad? Porque dejé la comunicación estratégica 10 años después, era gerente de una empresa que hacía comunicación estratégica y en mayo del 2019 a mi esposa se le presenta la oportunidad de comprar la empresa donde ella trabajó durante 25 años, que es una empresa que no tiene nada que ver conmigo, que es una distribuidora de cosméticos. Imagínate, del universo de la comunicación, habiendo hecho radio, prensa escrita, televisión, me metía a ser empresario en un universo absolutamente desconocido para mí, que es el de los cosméticos. O sea, pinta uñas, desodorante, tinte para pelo, nada yo no sabía de eso, ¿verdad? Pero dije, bueno, yo le tengo que acompañar a mi señora, no lo puedo dejar sola. Entonces renuncié en febrero ya del 2020, renuncié a la gerencia que llevaba. De todas maneras me tomé casi un año de tiempo para animarme a dar el paso. Y en febrero renuncié, en marzo vino la pandemia, pero ya estaba hecha mi renuncia y me mudé a mi nuevo rol de empresario en mayo, con la empresa que se llama Dialco, distribuidora alemana de cosméticos, porque mi señora es de origen alemán. Y allí empieza una nueva era para mí, que es la del empresariado, y al mismo tiempo en diciembre recibo la invitación de unas personas que me conocían en el tema de la comunicación. Me dicen, no, vos no puedes dejar de hacer comunicación. ¿Sabes por qué no te asocias con fulana que tiene una empresa y ella trabaja sola por ahí? Vos podés manejar desde tu oficina en Dialgo, ¿verdad? Y me gustó esa idea. Y me asocié con esta persona y ahora estoy en dos empresas, digamos, ¿verdad? En la distribuidora de cosméticos y en la de comunicación que se llama Esencia News. O sea, hago esas dos cosas ahora. Además de trabajar en mi casa, ahora mismo estoy en mi casa, por ejemplo, haciendo locuciones para empresas que me solicitan. Recientemente grabé algo para Rutas del Este, una suerte de tutorial de cómo manejarse en las grandes rotondas, porque Ruta del Este, que esta empresa está haciendo la Ruta 2, que va desde San Lorenzo hasta Caguazú, va a tener varias intersecciones en los cruces de las ciudades y van a ser rotondas muy grandes, mucho más grandes que la que conocemos nosotros acá, ¿verdad? Entonces hicimos un tutorial para eso, les invito a tus oyentes y a tus seguidores a que puedan ver el material, está en YouTube, es un instructivo de cómo manejarse en las grandes rotondas. Te iba a decir lo que me sorprende, cómo cambian los tiempos. Vos, por ejemplo, tuviste que hacer una escalera para estar en la radio, hacer sin que te paguen. Ahora uno con conexión a internet logras conseguir una cámara con tu teléfono, podés empezar un programa. Yo te soy sincero, yo siempre veía podcast, veía barra escuchaba. Y yo decía, che, acá en Paraguay no hay esto. No hay nada de esto. Y si hago el mío, pero tenía vergüenza de salir a la cámara. Y bueno, lo que pasó fue que empecé a enseñar. Bueno, yo soy docente ya hace mucho, desde que tengo 17, 18. Pero empecé a enseñar ahora en la Católica, el año Ah, pasado, en marzo. ¿qué enseñas? Yo tengo la cátedra de trigonometría en admisión y la cátedra de introducción a la física en la Facultad de Ingeniería. Ah, Y, muy bien. o sea, hago un semestre a uno, el otro semestre a otro. ¿Qué pasó? Me voy, a vos también como me dijiste, te tomó por sorpresa la pandemia. A mí también me tomó por sorpresa porque yo había abierto mi gimnasio en diciembre y tuve que cerrar. Tuviste que cerrar, sí. Sí, excelente. Y después empiezo en la Católica, 2 días enseño presencial y, sorpresa, pandemia, no hay clases. Ok. Entonces empecé a investigar, o sea, no, teníamos que enseñar virtual y ahí vi lo que era Meet, o sea, ahí me quité este miedo, el miedo que Sí, tenía de hablar sí. ante las cámaras. Y dije, "Oye, voy a hacer el podcast, ¿qué es lo que pierdo?".
pero imagínate, eso fue en marzo. Yo recién me animé en noviembre. Ajá, O sea, terminando el año, recién yo dije, bueno, vamos a hacerlo porque ahí es que ya aprendí a manejar bien, ya perdí el miedo. Yo no hice nunca nada de actuación, nada de nada, pero si vos sos docente tenés que hablar bastante. claro. Y entonces, como yo enseño bastante, hablo mucho y me animé, hice, y empezó, te juro que ni bola no le daba. Hice un capítulo y después de un mes hice otro capítulo y últimamente estoy haciendo 2 capítulos por semana, 3, a la gente le está gustando muchísimo y me impresiona porque yo no me esperaba que acá la gente tenga la cultura del podcast, que es escuchar una conversación de como mínimo media hora, 40 minutos, y estaba reventando. Imagínate, me dio un auspiciante, yo no puedo creer. Sí. Empezó así, como una joda y acá estamos. Así es, sí, no, pero es interesante lo que decís y el razonamiento con el que empezabas, porque antes tenías que hacer pasantías, tenías que hacer todo, tenías que tratar de estar en un medio. Hoy vos podés ser el propio medio. Es decir, Exactamente. eso es algo, por ejemplo, que en la comunicación estratégica siempre le digo yo a los clientes, ¿verdad? Antes las empresas trataban de pagar un aviso, de tratar de generar miles de ideas para poder estar en los medios. Hoy vos con tu página web podés estar en los medios. Vos sos tu propio medio. Porque si vos contás buenas historias, ¿verdad? La gente te va a seguir. Eso es lo que en Llorente y Cuenca, que es una agencia muy grande de España, que es líder en habla hispana, le llama periodismo de fuente, es decir, ir a la fuente. Periodismo de marca, le dicen ellos, que es cuando la propia marca cuenta su historia. A partir de una gran experiencia de la Coca-Cola, que dejó de depender tanto de los medios y empezó a contar sus propias historias en su página web, ¿verdad? En la página web vos podés replicar en tu Twitter, en tu Facebook, en tu Instagram, ¿verdad? Y lográs que todo esto se amplifique, ¿verdad? Yo me doy perfectamente cuenta que hoy subís un video en Twitter y al rato tenés 3.000, 4.000, 5.000 vistas, ¿verdad? Sí. Y si todavía, digamos que es más, tiene mayor impacto lo que estabas contando, tenés 100.000, 200.000. Yo tengo un tuit estúpido, que una broma que había hecho relacionado con Shakira. A Shakira una vez se le criticó por haber repetido un vestido, ¿verdad? Imagínate, se fue a la boda de Messi y repitió un vestido. El mundo habló de ese vestido, ¿verdad? Porque ya había usado en no sé qué otra fecha, en qué año, ¿verdad? Entonces puse, Qué sí, patético. sí, y yo dije, ¿verdad? La gente le critica a Shakira por haber repetido un vestido y yo miro mis fotos del 2008 y estoy con la remera que tengo puesta ahora. Y dije, ¿verdad? ¿Entendés? Eso escribí. Ese tweet hasta este momento ha sido visto por más de 700.000 personas. Entonces vos decís, eh, 700.000 personas, si ABC en su mayor momento de impresión llegaba a 60.000 ejemplares, estamos hablando de 11 veces ABC en un día domingo, que es el día de mayor Exactamente. lectura. 11 veces más se te ¿Cuánto, lee cuánto, tu tweet. cuánto dijiste que era el número que llegaba como máximo? Yo llegué a 700.000 vistas, No, creo no, que. no, 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 lo de ABC que dijiste el domingo, el día con más lectores. Ahora mismo no sé, pero yo recuerdo que llegó a tener picos de 60.000 diarios impresos, incluso 65, 70.000. Justamente eso estuve hablando el otro día con Silvero, de que ahora el diario, o sea, ¿y por qué te digo esto? Porque quiero entrar en lo que es la lectura, porque vi que escribías también. También, también. Uno de mis sueños, en algún momento voy a arrancar. Digo que soy joven y que tengo tiempo, pero así se va. Sí, Eh, yo quiero escribir un libro, no sé nomás de qué, ni cuándo, ni cómo, pero está ahí en los planes. Pero a veces pienso, pucha, quiero escribir un libro, pero nadie lee. Me, Al final, el contenido audiovisual es como que está desplazando a todo lo que es la lectura. Y eso es lo que estuve hablando con Silvero, que sí, que creemos que el diario en algún momento, así como físico, físico,
capaz se extinga en algún momento, no sabemos Sí. cuándo, pero ¿vos por qué crees? Yo, por ejemplo, cuando leo, yo prefiero leer físico antes que virtual, pero vos en tu experiencia como escritor, ¿vos por qué crees que no se lee más? ¿Y qué recomendás a alguien como yo que quiere escribir y a cualquiera que esté escuchando? ¿Cómo se arranca? ¿Cómo uno empieza a escribir? Y para empezar es saltar de las ganas al hecho, ¿verdad? Mira, vos me decís 33 años, me dijiste que tenés, ¿verdad? No, 26. 26, perdón. 26 años, Demasiado perdón. viejo. No sé por qué te aumenté tantos años, pero bueno, tenés 26 años, ni apuro. Conste que los grandes escritores de antes de los 25 ya habían escrito su mayor obra, por ejemplo, ¿verdad? Pero eran otros tiempos. Ahora, mira, hay un escritor que a mí me fascina, de habla inglesa, que es Raymond Chandler, que escribe, digamos, los mejores policiales del universo. Escribía, porque ya murió. El tipo empezó a los 50 años y tiene cientos de historias contadas y miles de libros escritos. Estoy exagerando con lo de miles, ¿verdad? No tiene miles, pero Entiendo. tiene decenas y decenas de libros escritos y todos de gran suceso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a los 40 y algo de años, por problemas con el alcohol que tenía, porque chupaba mucho el hombre este, fue despedido de la empresa petrolera donde trabajaba y tenía un cargo gerencial importante y se largó a escribir. Imagínate, a los 50 años casi ya, ¿verdad? O sea, nunca es tarde para eso, no te desanimes por ese tema, pero sentate a escribir. O si no sé sobre qué, lo ideal es escribir sobre lo que sabes, ¿verdad? Eso es lo importante. Te doy una invitación, digamos, introducción a los podcasts en Paraguay. Ahí tenés un tema, ¿verdad? ¿Cómo empezaste vos y qué otras experiencias? Empezás a entrevistarle a la gente que hace podcasts, ¿verdad? Ahí tenés una historia para contar. Es más, estoy seguro que a nadie se le va a ocurrir eso. Así que a lo mejor podés censurar esta parte de nuestra entrevista, levantarla y guardarla para vos solo, ¿verdad? Pero sí un buen comienzo eso, escribir por lo que uno sabe. Si vas a entrar en la ficción, es mucho más fácil porque ahí depende de tu inventiva, digamos, ¿verdad? Me encanta la ficción. Justamente la Ah, otra vez estaba teniendo un debate, estaba hablando con una amiga, que ella me decía, ¿cómo lo que haces? Porque a mí no me entra la ficción. Y yo le dije, o sea, ¿por qué te gusta? Me dijo. Y le dije, la ficción para mí es algo increíble porque vos, por ejemplo, le lees a Tolkien, que me imagino que habrás leído en su momento algo del Señor de los Anillos o qué sé yo, o nunca leíste. no, honestamente no, yo me debo eso, ni siquiera vi las películas, ¿eh? Bueno, Pero mi hijo sí. te comento, vos, He leído l- sobre ella, sí, sobre la escritora sí he leído muchísimo, sí. vos le lees a Tolkien y él, yo creo que te está confundiendo con Rowling, que es la de Harry Ah, Potter. Rowling, perdón, sí, Sí, disculpa, sí. ambos casos, el de Tolkien o Rowling, los mundos que inventan. Sí, Imagínate que Tolkien inventó idiomas para sus series. ¿Sabes lo que es inventar idioma élfico? Vos escuchás y encima tan fanáticos son los perros que compran el libro que te enseña a hablar el idioma que él inventó. O sea, realmente que inventó un idioma. Y vos mirás, inventó, porque ya murió, mundos enteros. Lo mismo ahora cuando le lees a Martin de Juego de Tronos. Bueno, realmente se llama Canción de Hielo y Fuego. Inventa razas, lineajes, todo un mundo que es increíble porque te cuenta dentro de todo, utiliza todo lo que sea fantasioso, porque viste que la ficción no necesariamente tiene que ser fantasiosa, puede ser ficción policial, por ejemplo, sí. pero vos le lees a Martin y te cuenta una historia súper madura, así de política, de peleas por el trono, de quilombo familiares, todo, familia como la familia se pelea por el poder, utilizando, metiendo esa ficción fantástica. Que Sí, la gente te dice, ah, pero hay dragones, entonces que es para criatura. Y no, no no es necesariamente, así. no. Bueno, pero escúchame, eso está desde el inicio mismo de la literatura. Es decir, Julio Verne escribió sobre los submarinos antes que los submarinos existan,
¿verdad? ¿Eh? Eh, ¿Cómo eh, sos? ¿Cómo sos? y claro, Julio Verne escribió 20.000 leguas de viaje submarino y, o sea, inventó un universo que todavía no se conocía, ¿me entendés? O sea, hay demasiadas cosas que están en la historia de la literatura desde siempre, ¿verdad? Y que en la ficción se anticipan. Lo que pasa es que llega un momento, y por eso aparece la frase después de que, ¿cómo se llama? La ficción supera, la realidad supera la ficción, dice, porque Sí. ocurren cosas que de repente eran inimaginables. Te cuento una historia, por ejemplo, Gabriel García Márquez dirigía talleres eh, de literatura con algunos alumnos en una escuela de cine y decía, vamos a tratar de inventar un atentado que no se haya hecho. Te estaban contando una historia y tenemos que imaginar un atentado que no se haya hecho todavía, ¿verdad? Entonces los alumnos se pusieron a crear en el tema de cómo sería ese atentado y se imaginaron una manera, que yo no sé cuál era la que se imaginaron, del atentado, ¿verdad? Y a la semana en que estaban trabajando en eso, el grupo ETARRA, el grupo ETA de España, perpetró un atentado exactamente igual como ellos venían imaginando antes de que salga la obra. O sea, la realidad en este caso vuelve a superar a la ficción. Hay miles de historias en la literatura de visionarios que se adelantaron a su tiempo y ya lo hicieron así como vos me estás contando de estas historias de los autores a los que vos lees. Sí, a mí es, es más, a mí es como que yo busco inspirarme cuando leo ficción. Porque digo, hija de mil, si el tipo puede, o la tipa puede escribir esto, eh, es como que busco inspirarme, porque de repente como que la realidad es un poco aburrida a la hora de... He leído ya libros de ficción, por ejemplo, el que leí fue El Código Da Vinci, que es ficción, pero no es bola, vamos a decirle. Y no, me gustó, pero prefiero algo más fantástico, por Sí, así decirlo. aquel de más fantástico, algo más así relacionado con la ciencia, de ciencia ficción, o a qué te referís? Ciencia ficción, pero a mí, por ejemplo, no me gusta tanto cuando hablamos de, cuando te vas a lo que sería, un ejemplo te doy así, Star Wars. Eso, Sí, por exacto. ejemplo, Estaba pensando en eso cuando. a mí, por ejemplo, eso no me gusta tanto. A mí me No. gusta cuando es ficción más medieval. Ah, ya, 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 perfecto. Sí, por eso me hablaba del Señor de los Anillos y eso. Escúchame, Sí, lo que es, volviendo al tema de Star Wars, ¿verdad? Están empezando a inventar los autos que vuelan. claro. Y eso está en Star Wars, mucho tiempo antes, ¿verdad? Claro, alguna vez el hombre ya se habrá imaginado que podía hacer muchas cosas. Ya hay que se adelantan a su tiempo, ¿verdad? Se adelantaron a su tiempo y lo imaginaron y hoy se están ejecutando, se están desarrollando esas cosas, ¿verdad? Sí, así es, pero no sé, de repente nomás yo recomiendo también ficción para la gente que, de que mucha gente no lee. Entonces lo que busco de repente es incitar a la lectura y Sí. yo creo que de repente es más fácil empezar por ficción. No sé vos, ¿qué recomendarías para una persona que quiere empezar a leer o quiere hacer algo así al respecto? Sí, mira, yo soy muy, como verás, yo tengo muchos libros, ¿verdad? La gran mayoría de ellos de historia y de literatura, y soy aficionado, o sea, soy un enamorado de la literatura latinoamericana, ¿verdad? A mí me gusta mucho, conste que el primer autor que te cité hoy es de lengua inglesa, ¿verdad? Que es Raymond Chandler. Sí, Pero yo le recomiendo a la gente que se nutra de la literatura, de la música, del arte en sí, porque eso es lo que enriquece el espíritu, enriquece el alma. Si vos lees la biografía, por ejemplo, del mariscal José Félix de Estigarribia, te vas a dar cuenta que el tipo fue efectivamente un gran visionario de cómo hacer la guerra de guerrilla, que fue la forma en que Paraguay planteó la guerra del Chaco, ¿verdad? Que es un tema militar del que yo no manejo mucho, pero sí, sí sé que la guerra de guerrillas empezó así con como la planteó el mariscal Estigarribia, ¿verdad? Pero el mariscal Estigarribia, cuando estudió en Francia, mucho antes de ser general, eh, el tipo iba a las bibliotecas, iba al teatro, iba a la danza, iba a los conciertos. Era alguien que se preparó. Imagínate, te estoy hablando de un guerrero,
alguien que llega a morir con el grado de mariscal, un tipo que dirigió una contienda bélica, la más sangrienta de los últimos años en todo el mundo, que es la guerra del Chaco, ¿verdad? Y sin embargo, él se nutría del arte, se nutría de la literatura, de la música, porque eso es lo que hace embellecer el alma. Yo siento mucha pena por gente como esa persona que me contó que dice, no tolero la ficción porque yo quiero la realidad. Mentira, ese tipo de cosas no te van a dar mucha sensibilidad a vos sobre todo. Va a ser una persona un poco cuadrada si no te nutrís del arte, de la música, de la literatura. Yo le recomiendo a la gente, o sea, realmente no me gusta la palabra recomendar porque es un poco soberbia esa expresión, pero sí sugiero que la gente se pueda meter en el universo. Justamente Julio Verne, acá busqué algo, porque te dije los submarinos, no, la verdad que no sé si ahora estoy dudando si los submarinos no se habían inventado, pero sí, dice que Julio Verne se adelantó a su tiempo. Verne predijo o describió con asombrosa exactitud muchos de los descubrimientos y logros científicos del siglo XX. Habló de viajes espaciales de la Tierra a la Luna y alrededor de la Luna. Mencionó viajes interplanetarios, de satélites artificiales, de viajes en globo, en submarino y en helicóptero. En 5 semanas en globo y 20.000 leguas de viajes submarinos, de grandes descubrimientos y hechos increíbles nunca imaginados por el hombre. Imagínate, o sea, el tipo se recontra adelantó a todo su tiempo gracias a la imaginación. Y hoy ¿Sabes lo todo que, eso es posible. sabes lo que me dijeron? Me dijo, yo siento que cuando leo ficción yo pierdo el tiempo, que yo no aprendo nada. Y yo le dije, y no es así, porque vos estás estimulando, vos estás viendo mundos, cosas que no existen, que alguien fue capaz de inventar y gracias a que a su imaginación. Yo te juro, leo también, evidentemente, en cosas que no son ficticias, pero no me hace sentir lo mismo que lo que me hace sentir la ficción. Como vos decís, cuando uno, y ahí quiero nomás continuar la idea que dijiste, cuando uno se nutre de arte, a mí por ejemplo me gusta dibujar. Ah, qué bueno. Dibujo más o menos, para mí soy un 6 por ahí, porque Ajá, no soy malo, pero porque estudié, pero no soy tampoco muy bueno porque nunca le dediqué mucho de mi tiempo. Me claro. gu- y siento que no sé, y me gusta la música, me gusta dibujar, me gusta leer, y es como que yo pienso que los hobbies le llamo, o pasiones, como quieras llamarle, le vuelven interesantes a las personas. ¿Qué es una persona sin hobbies? ¿Qué es una persona que no nutre, como decís, nutre el alma? Sí, ¿qué tiene para contarte? ¿Qué te puede transmitir? No sé si se entiende mi... Se entiende perfectamente. Me gustaría nomás invitarte a pensar un poquitito de otra manera sobre el tema, el concepto de los hobbies. Es decir, está bien tener que nosotros tengamos hobbies, pero tenemos que pensar que lo que para nosotros son hobbies, para los creadores son un trabajo. Es Exactamente. decir, para vos ponerle que es un hobby escuchar música, pero detrás de esa música que vos escuchás hay un creador, hay un productor, hay un arreglador, hay un intérprete. Y posiblemente alguien que al pasar le escuche, ajustame esa nota que no está muy bien. O sea, mucha gente se metió en eso que finalmente vos terminás consumiendo. O sea, para que vos te nutras del arte, hubo gente que sintió y pensó en cómo hacer para que te llegue a vos. Eso es lo que me gusta, que esa cosa más sencillita, Mm. es ese, por ejemplo, estás viendo una... A mí, por ejemplo, me gusta mucho la animación. A Ajá, mí me gusta más ver algo animado antes que una serie real. ajá, Porque yo siento que la animación te puede transmitir los sentimientos y las emociones y todo luego mucho mejor ajá, por usar ciertas tonalidades de colores, con usar ciertas tomas, con deformarle levemente al personaje. Por ejemplo, se está yendo súper rápido, entonces vos le podés estirar al personaje un poquitito al dibujar y es como que te transmite mucho más. ¿Y qué tenés detrás de ese arte? Por ejemplo, te digo, para mí es un hobby dibujar, pero hay gente que dibuja desde que se levanta sí. hasta que se acuesta. O sea, es lo que de repente, eso me sorprende más también, lo que de repente para mí puede ser como un pasatiempo que lo hago porque estoy de Coreí, para alguien puede ser su vida. Ujú. No sé si se entiende lo que No, me dijiste.
Totalmente, claro que sí. Vos sabes que hay gente que desarrolla eso y tiene un gran talento, pero sin embargo le gusta otra cosa. Y te cito a alguien que seguro conoces, que es Joaquín Sabina. Joaquín Sabina es un gran contador de historias que se vuelven música, ¿verdad? Porque te cuenta una historia de una manera poética, sublime, bellísima y interpretada además con un estilo muy particular como es el suyo. Pero vos sabías que él también es dibujante. Jamás. Es dibujante. Es dibujante y se transforma cuando dibuja. Y hace poco leí la historia de una cantante argentina a la que Joaquín Sabina le ilustró la tapa de su disco, ¿verdad? Porque estuvieron hablando en una sobremesa, después encontraron un fin de año entre familia, ¿verdad? Y ella vio un cuadro de un dibujo de Sabina y le dijo, qué lindo, cómo me gustaría que me preste ese dibujo para la tapa de mi disco. Y él le dijo, no, yo te voy a hacer otro especialmente para vos. Y le hizo otro especialmente para ella. O sea, imagínate que a la gente a la que por ahí le conocemos, yo ahora que me entero que creo que ingeniero dice que es tu título, Sí, ¿verdad? Sí, soy ingeniero. yo soy ingeniero agrónomo. Y yo, o sea, vos decís ingeniero, y lo primero que pensaba, un tipo metido en números, en física, no sé cuánto, ¿verdad? Qué gente complicada que puede llegar a ser. Sin embargo, me estás contando de las cosas que a vos te gustan, que te apasionan y que te convierten en una persona especial, ¿me entendés? ¿Por qué? Porque tenés evidentemente una sensibilidad que, seamos honestos, al decir ingeniero no se transmite. No se transmite, Sí, ingeniero. para nada. Claro, la gran siete, este tipo va a trabajar con estructuras, con hierro, con proyectos, es otra cosa. No, sin embargo, no, ¿verdad? Te gusta la música, te gusta la literatura, te gusta la ficción. Bueno, y esas son las cosas que le hacen grande al ser humano. Y Exactamente. la posibilidad que vos tengas de sobrecogerte ante una buena historia, ¿verdad? Que te motive, que te emocione. ¿Qué tipo de música te gusta, por ejemplo, Alexis? A ver, te pongo a prueba. Así Sí. mirándome. ¿Qué me pones? ¿Qué me gusta? Y no sé, tal vez el rock te gusta, ¿no? Evidente, sí, muy fácil. Sí, claro, muy fácil. Ajá, Me gusta mucho a mí el rock, el metal ajá, y últimamente, no sé por qué, viste que, te voy a decir así, soy una persona multifacética. Yo era luchador amateur de kickboxing y Muay Thai. ajá, Sí. sí, Siempre hice artes marciales de chico. sí. Yo, por ejemplo, vi que a vos te gusta mucho el fútbol. Yo siempre fui una basura para el fútbol. Yo chuto la pelota y se va hacia atrás. Así, pésimo. Pero siempre hice artes marciales desde que tengo 3 años. Y Yo yo, también, yo ¿en también. serio? Sí, Eh, también. Llegué a medio negro de taekwondo en la época en que era muy difícil, a los 14 años. Taekwondo. Taekwondo, en aquel tiempo no se permitía llegar a negro antes de cumplir 15 años. Sí, pero ¿te acordás tu estilo? Pues yo también soy taekwondista. Acá en Paraguay No, tenía ITF, WTF, STF, WTF, sí, WTF. sí, claro, de World Taekwondo Federation, Sí, ¿verdad? Sí, claro, sí. sí. No, yo hice siempre, yo tenía 3 años y yo vivía al lado de un gimnasio de taekwondo y mi mamá me metió nomás allá. Ajá, Y siempre hice, y yo tengo mi academia, yo enseño kickboxing y Muay Thai, pero decidí nomás no ser luchador profesional hace mucho ya porque no me quería morir de hambre. Acá en este país, si no claro, es fútbol y encima dentro del fútbol tenés que tener suerte otra vez. sí. Y me dediqué a estudiar y qué sé yo, pero siempre entrenando y tengo una academia y enseño. Ajá, muy bien, muy bien. Y hay que empezar a poner mucho para entrenar hip hop y rap. Supongo Ajá, por, supongo por el ritmo y la agresión, entre comillas, que transmite. Y, sí. y, se me, y se me pegó. Escucho últimamente eso más que nada. Pero eso me gusta mucho. AC/DC, AC/DC, por ejemplo, me fascina. Mm, Y salto ahí. Viste que así pues es la música. Es de acuerdo a tu estado de humor. totalmente, sí, Hay veces, totalmente. hay un día que te escucho solamente hip hop y rap, como hay días que escucho el metal más pesado que te rompe el oído, como hay días que escucho AC/DC sin parar, como hay días que escucho blues, Ujú. y eso es lo lindo de repente de la música. Sí, totalmente. A mí me gusta mucho el blues, ¿verdad? Pero de todas maneras soy un poco más latinoamericano en mis gustos. Me gusta mucho la música latinoamericana y la música en español en particular, ¿verdad? Me gusta Serrat, me gusta Sabina, me gustan los compositores, los creadores argentinos. Hay
una historia que cuento, a ver dónde era. En mi página web podés encontrar, se ¿Mm? llama la música, somos la música que somos la música. A ver, no me acuerdo el título ahora, porque nace a partir de un concepto de un escritor que dice, somos los libros que hemos leído, ¿verdad? Ah, Y entonces digo que también estamos hechos un poco también de la música que hemos escuchado. En 1982, cuando yo estaba terminando la secundaria, viene la guerra de las Malvinas en la Argentina y se prohíbe, el gobierno argentino prohíbe la música en inglés, ¿verdad? Por una cuestión que tiene que ver ahí con la cuestión bélica, ¿verdad? Y yo tenía amigos de mi generación que iban a ir a la guerra, ¿verdad? Entonces yo automáticamente me solidaricé con el pueblo argentino y dejé de escuchar música en inglés. Dejé de escuchar música en inglés. ujú. Pero la derroché, así directamente la rechacé. Y empecé a meterme mucho en lo que era el rock argentino. Aparecen Charly García, aparece el Flaco Spinetta y un montón de creadores que me hicieron finalmente a mí también en mis gustos y en mi apreciación como creador de música, porque escribo letras de canciones. Entonces me meto estoy en ese mundo, digamos, de la música latina y la música básicamente hispana. Lo que no quiere decir que no escuche música en inglés, porque ya pasó el tema de las Malvinas y ya escucho de vuelta hoy, ¿verdad? Pero básicamente me gusta la música en español. Vos sabés que yo difiero contigo totalmente. Vos sabés que yo Sí. no sé escuchar música en español. Ah, sí, ocurre eso. Pero, pero, Mi hijo no escucha música en español. pero, ¿sabes? Yo estuve analizando esto, porque la vez pasada salí con una amiga a un bar, que es un bar que se llama Die Mannschaft, que siempre tienen tributos, conciertos y eso. Y hubo tributo a Soda Stereo y creo que era Sabina, y realmente que me gustó. O sea, le dije, cuando iba a empezar, le dije, pero a mí no me gusta esto, le dije. Después estaba escuchando Che Pega, así que no sé si porque estaba medio en pedo, pero me estaba gustando mucho. Pero ¿qué pasa? Yo cuando empecé a escuchar música, yo era la época de los CD, evidentemente, cuando era pibe. Mi hermano más grande, el hijo de mi papá, se había ido un tiempo a Estados Unidos. Entonces yo ponía sus discos y encontré una banda que se llama Nickelback, que no es que me guste tanto, pero eso fue como que me introdujo en lo que es el inglés y en el rock, y de ahí ya me fui. Y entonces cuando escucho yo música en español, siento que la música en español, la rima no me gusta tanto. Siento que la Mm. lírica va más lindo, suena mejor en inglés, pero supongo que es, evidentemente, como decís, somos la música que hemos escuchado, porque crecí escuchando. Pero Sí, les voy dando oportunidades y me empecé a meter un poquitito en la literatura también. ¿Vos le leíste a Borges? sí, claro que sí. La otra vez leí El Sur. Ajá. ¿Conoces? No, el sur no leí, pero leí muchísimos cuentos de Borges y varios de sus artículos. Ujú. Yo tengo la suerte que parte de mi trabajo, tengo pues un cursillo, un centro de estudios Sí, privado donde enseño. Y los pibes, como son, nadie quiere leer nada, me piden ayuda con sus trabajos, sus análisis de literatura. Y yo tengo que leer los textos para ayudarles. sí. Entonces me veo obligado a leer libros que yo no compraría o yo no me interesaría. Y leí El Sur y te juro que me dejó impactado porque es un realismo mágico súper bien hecho. Y estoy adentrándome así. La otra es un amigo, ahora me prestó un libro y quiero leerle, por ejemplo, quiero intentar leer a Martín Fierro, pero me cuesta un poquitito porque es tipo La Ilíada. Tiene un nombre, Epopeya, creo que se llama ese estilo de... Sí. Es muy difícil leer. Bueno, eso es una literatura, pero todos los grandes escritores te van a recomendar empezar por ahí, ¿verdad? Porque hay que alimentarse de los autores clásicos, ¿verdad? A ver, Ujú. estamos hablando de Sur, es un cuento, ¿verdad? Sí, A que ver, no te quiero, te quiero medio contar un poquito de lo que es, pero sin spoilers. Básicamente, es un tipo que se corta la cabeza con un metal y le da fiebre. ajá, Y, y
el cuento te habla como si fuera que se curó, pero al final vos no sabes si es que él se está muriendo de fiebre en el hospital Sí. y él está teniendo la visión de la muerte que él quiere tener, o si se va a morir ahí de fiebre en la cama, o si realmente pasó, ¿entendés? Y como Ujú. te tira al final, es así, te deja pensando, hija, y es cortito encima. Así que si el que está Sí, escuchando, que lean El Sur, por favor, porque está muy bueno. y yo les recomiendo, mira, Borges es un escritor bastante complicado. Hay que tener mucha carrocería en historia y en literatura para seguirlo a Borges, ¿verdad? Es más, conozco escritores que te dicen, por ejemplo, que Borges te habla de libros inencontrables. O sea, te cita un libro del siglo XV y vos ni siquiera sabés si existe ese libro, ¿verdad? Porque es inencontrable, ¿verdad? Pero una manera muy fácil de llegar a Borges, a ver si tengo por acá, es a través ya me va a venir el título, soy muy malo para Sí. recordar, pero bueno, por ejemplo, te cuenta la historia de Billy the Kid. Billy the Kid era un vaquero, ¿verdad? Ujú. Y el estilo narrativo que tiene es mucho más simple en ese libro. Bueno, voy a buscar acá Sí, a ver si metele, metele. recuerdo Borges. Para que veas cómo trasciende. Ese Billy the Kid habré escuchado mil veces. Ajá. No sé ni de dónde, pero ese es un nombre muy icónico. Sí, claro, totalmente. Eh, a ver un poco. Memorias de la infamia, creo que se llama. Ya me va a venir. Mira, Ujú. qué pena que se me fue el nombre. Pero bueno, en esa obra, Borges cuenta un montón de hechos históricos ya conocidos, pero lo cuenta a su manera. Y lo hace de una manera mucho más simple como para poder ingresar al universo de Borges. Después lees. Te interrumpo, no te olvides de tu... Ah, Está perdón, haciendo... se me olvidó, sí. Entonces, Borges, empezar por ahí, ya me va a venir el nombre del libro y va a ser mucho más fácil para cualquiera, porque después Borges es un autor complicado, ¿eh? A mí me encanta leerlo. Hay definiciones que él hace, por ejemplo, que son asombrosas. De Billy the Kid dice, por ejemplo, y esto le puede molestar a algunas personas, ¿verdad? Ah, me encanta Que, decir nomás. Me encanta. que tenía 19 años y ya había matado 20 personas sin contar mexicanos. Pero, bueno, pero ese fue el humor de la época también. Sí, Ahora se van a ofender todos, pero hay que ponernos en el lugar. sí. Bueno, y Historia Universal de la Infamia. Yo les recomiendo que empiecen por Historia Universal de la Infamia de Borges y después llegar a obras más elevadas, suyas como el Aleph, por ejemplo, ¿verdad? Él, digamos que trascendió en la historia de la literatura mundial, porque es un escritor que ha sido traducido a muchísimos otros idiomas por su profundidad, por su grado de erudición. Y tenía un humor tan particular, tan inteligente. Te puedo contar algunas cosas de Borges. Sí, claro. Por ejemplo, en el 68, creo que cuando lo matan al Che Guevara en Bolivia, por aquel tiempo las universidades públicas estaban llenas de centros de estudiantes que estaban comandadas por gente que simpatizaban mucho con la causa cubana, que simpatizaban con el Che, ¿verdad? Y Borges enseñaba en una universidad privada, enseñaba literatura inglesa. Y en un determinado momento entra un grupo de estudiantes al aula y le dice a Borges, profesor, discúlpenos, pero queremos informarle que acaban de informarnos que han matado al comandante Che Guevara en, en lucha, dice, mataron en un enfrentamiento armado en Bolivia. Esa fue la primera información que llegó, ¿verdad? Y le dice, entonces el centro de estudiantes va a hacer un homenaje al Che Guevara en este momento en el patio de la facultad. Y le dice Borges, el homenaje tendrá que esperar.
yo estoy dando clases. Y le dice el presidente del centro estudiante, lo siento mucho, profesor, le dice, pero si usted se niega a que los alumnos salgan del aula, me veré obligado a apagarle la luz. Y le dice Borges, he tomado la precaución de ser ciego esperando este momento. Increíble. Pero ahí ¿sabes qué me sorprende? Eh, ¿Sabes qué me sorprende? ¿Por qué eran simpatizantes del Che? él no, los No, alumnos. él no, los alumnos, ¿por qué? Y, Eso es lo que me quedé medio impactado. hay que entender que por aquel tiempo la mayoría de los gobiernos latinoamericanos estaban manejados por dictaduras Mm, muy crueles, ¿verdad? Dictaduras que asesinaban a su propia gente, que exiliaban a su gente, que desterraban a sus compatriotas. Entonces, había mucha simpatía con la causa cubana porque Cuba estaba en ese momento, llevaba 8 años manejada por el castrismo, que llegó mm, con una promesa y había tumbado a un dictador que era Batista. Bautista era el dictador de Cuba. Y entonces el Che fue una leyenda en ese momento que generó una corriente muy romántica de muchísima gente claro. que se enamoró de su lucha. Y entonces los centros de estudiantes trataban de replicar eso. Imagínate, acá mismo había muchísima, hay hasta hoy gente que simpatiza con el Che, ¿verdad? Y de hecho tiene algunas cosas que pueden ser llamativas y que pueden llegar a ser atractivas para los jóvenes, ¿verdad? Pero en aquel tiempo lo era mucho más, ¿verdad? El tipo daba charlas, daba seminarios, viajaba por el mundo y era una leyenda, ¿verdad? Por eso es que en el centro de estudiantes le iban a dar esa... lo que sí que yo te conté esa historia solamente por lo agudo que era Borges en todos los sentidos, ¿verdad? Tenía un humor extraordinario, ¿verdad? Muy, muy inteligente. Odiaba el fútbol, decía que eran, Por qué odiaba el fútbol? y decía que eran 22 pelotudos corriendo detrás de una pelota, ¿verdad? Eh, Le gustaba algún deporte? sí, no, en realidad nada, pero Borges era un iconoclasta, él no dejaba ídolo en pie, ¿verdad? Él estaba contra todo el mundo. Y como siempre hablaba bien de los ingleses, ¿verdad? Un día alguien, ¿qué pasó? Un día alguien le dice, para demostrarle que podría estar cayendo en una contradicción, al no gustarle el fútbol, le dice, pero maestro, le dice, ¿usted sabía que el fútbol es un invento de los ingleses? Ah, no me diga que es de los ingleses, entonces debe ser bueno. Vos sabés que yo creo que lo que él realmente, bueno, qué sé yo, como yo siento, a mí no es que no me gusta el fútbol, o sea, no sé jugar, no jugaría, pero capaz, y la crítica que hacía, es la misma crítica que yo lo siento así. Lastimosamente, no sé por qué, el fútbol es como que puede quitar lo peor de los seres humanos cuando hablamos de ese fanatismo ciego de matarle a alguien por la remera. ¿Vos no crees que por ahí de repente iba, o sea, él criticaba esa, esa No, pasión extrema? no, yo creo nomás que él era un iconoclasta, sí, sí, él derrumbaba todos los ídolos, ¿verdad? No creo que Mm, vaya por ahí el asunto, porque si es por eso el fanatismo político también mata mucho más que el fútbol, ¿verdad? 100%. De hecho genera revoluciones que el fútbol todavía no, al contrario, con el fútbol Se une. se une más a los pueblos que con la política, ¿verdad? Pero era un tipo muy controversial y siempre le hacía la contra a todo el mundo, ¿verdad? Hay un joven que se le acerca una vez y su nombre era Jorge Luis Borges. Y primero te cuento esto. Se le acerca un boxeador de apellido Selpa y le dice, maestro José Luis Borges, le dice, él era Jorge Luis, ¿verdad? Empezamos Y mal ahí. empezamos mal, ¿verdad? Y alguien le pregunta, ¿no le molesta, maestro, que le llaman José Luis? Y no, para nada. Ese se ha hecho cuando me llaman así, están haciendo una reparación histórica, porque José Luis es mucho más fácil que Jorge Luis. O sea, imagínate la manera de pensar que tenía. Un alumno le dice, maestro, usted es inmortal. Y él dice, joven, no tiene por qué ser tan pesimista. Y es que así, una persona culta pues tiene la capacidad y si hablamos cultura, él estaba seguramente allá.
Pero yo lo único que leí de Borges es El Sur, Son pero ahora lo que vos me estás diciendo hace Historia que Universal de la Infamia. Historia quiera leer Universal. más. Sí, quiera Sí, leer más sobre él. Otro también que leí, que es evidente que cualquiera habrá leído, que ya le mencionaste, leí Crónica de una muerte anunciada. de García Márquez, sí. Sí. Y esa también, él también fue un autor muy revolucionario, porque bastante escuché ya de él. Te pregunto. García Márquez. Sí. Bueno, García Márquez es el verdadero creador de lo que hoy es la literatura fantástica en la lengua castellana, ¿verdad? Pero Porque cuando decís, te consulto, literatura fantástica, vos el haces realismo mágico realismo que vos mágico. mencionaste, sí, el realismo Ya, mágico que ya, vos mencionaste hace rato, ¿verdad? sí. Él fue periodista colombiano, ¿verdad? Y empezó como tal, tuvo una vida muy, muy complicada porque venía de la pobreza absoluta. Y tal es así que cuando ya se casó con Mercedes Bacha, que fue su esposa durante toda la vida, o sea, de su primer amor y su esposa, eh, él llegó a empeñar sus cosas para poder comer y lo único que nunca empeñó fue la máquina de escribir. Escuché esta Eh, historia. Contá un poco, contá un poco. claro, lo único que nunca empeñó fue la máquina de escribir porque era lo que permitía comer, porque de vez en cuando escribía algún artículo y le pagaban, ¿verdad? Y tenía una visión tal de ver la historia que hay detrás de una historia, porque vos venís, y no sé si están entrando los perros porque ladran. No, no Eh, importa, tranquilo. bueno, vos me contás una historia que a lo mejor a vos te parece pequeña la historia, pero el que es visionario, el que es intuitivo, el que es creativo, puede encontrar una gran historia detrás de lo que vos le contás, ¿verdad? Por eso él en su último libro, que es autobiográfico, que es Vivir para contarla, así se llama, ¿verdad? Él dice, ¿verdad?, que la vida es lo que uno recuerda para contarla, ¿verdad? Eso es lo que es realmente la vida. Y a todos nos suceden cosas extraordinarias. La habilidad está en saber Saber contar. contarlas, en saber Claro. contarlas, ¿verdad? Y a él le ocurrían cosas que para algunos podrían ser minúsculas, pero él sacaba de eso una gran historia. Por ejemplo, Memorias de un náufrago, uno de sus primeros, de sus primeros relatos de un náufrago. Era una crónica periodística, un barquito que se hunde en el río Magdalena, y cuando ya se creía que todos los ocupantes, todos los tripulantes habían fallecido, aparece un sobreviviente, ¿verdad? Y el sobreviviente estuvo viviendo varios días en el agua, ¿verdad? Hasta que finalmente es rescatado. ¿Y cómo sobrevivió? Masticando su champión, la zapatilla deportiva, porque masticaba eso y le engañaba al estómago, ¿verdad? Cuando llega finalmente a tierra firme, todo el periodismo fue atrás de este sobreviviente porque evidentemente había una gran historia detrás suya, ¿verdad? Y García Márquez es uno de esos hombres que va y lo entrevista. Y lo primero que descubre es que había una historia detrás de ese naufragio que no era simplemente un barco cualquiera, sino que había algo más que contar ahí, ¿verdad? El editor le dice, extendeme esto, y lleva primero a 20, 25, 30 días contando la misma historia, contando diversos aspectos de la misma historia, y luego eso convierte en un libro. Imagínate, de un náufrago, ¿verdad? O de muchas otras cosas que él escuchó en la vida. Crónica de una muerte anunciada. Vos leíste Crónica de una muerte anunciada, Leí, ¿verdad? leí. ¿Sabías que es una historia verdadera? No. Es una, Ahora por lo que me decís, no, me doy cuenta ahora cómo trabajaba él. sí, es una historia verdadera que le sucedió a la familia Pacheco, creo que era el apellido. Y le pidieron solamente que por favor no la cuente, no la escriba hasta tanto hayan muerto todos los implicados en la historia, ¿verdad? Y así fue, él respetó eso, ¿verdad? Pero es exactamente eso. Y ahora ese título es uno de los títulos más utilizados por todos los periodistas del mundo, ¿verdad? ¿Verdad? Cualquier cosa, tal cosa anunciada, ¿verdad? Y él medio que se hartaba un poco de eso porque decía, ¿por qué no inventa sus propios títulos, verdad? Pero bueno, en el fondo él le sirvió de ejemplo a demasiada gente, ¿verdad? Y ¿Qué cuando me recomendás? Termina tu idea porque si no me olvido nomás, por eso te interrumpo. ¿Qué me recomendás leer más de él? 100 años de soledad,
100 años de soledad. 100 años de soledad y el amor en los tiempos del cólera. Si Sí, quieres, perfecto. si quieres, te voy a decir la primera página de 100 años de soledad, sin mirar nada. Adelante, pero con la voz más de locutor posible, luego. No, al contrario, con una voz más natural posible. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre le llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una veintena de casas de barro y caña brava, construidas a orillas de un río diáfano que se precipitaba por un lecho de piedras pulidas y hermosas como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que las cosas carecían de nombre. Para reconocerlas había que señalarlas con el dedo. Eso era. Todos los años, por el mes de marzo, llegaban los gitanos. Un hombre que se hizo conocer con el nombre de Melquíades trajo el imán. Esa es la primera página. O sea, ahí te va metiendo Excelente. en un, Me en un, gusta, me gusta, me gusta. en un universo absolutamente mágico. Imagínate, el tipo recordaba la tarde en que lo llevó, que su padre lo llevó a conocer el hielo, dice, ¿verdad? Y pero, viste, como esa oración hizo que se contó de una manera que te atrapa totalmente y se alarga. Increíble. Sí, La habilidad que tiene para decirte, nomás me fui a conocer el hielo. sí, así mismo. Y el amor en los tiempos del cólera, él comete él mismo dice después, ¿verdad? Tal vez un error, dice, ¿verdad? Porque ahí aparece un refugiado antillano que en sí mismo era una novela aparte. Se llamaba Jeremías de Saint-Amour y era inválido de guerra, con el cuerpo casi tullido y se manejaba con muletas, ¿verdad? Abajo dice, o sea, su cuerpo arriba era de Hércules y abajo sus pies eran de huérfano, dice, ¿verdad? Porque Sí. evidentemente estaba todo atrofiado, ¿verdad? Y él lo conoció personalmente porque él todo lo que cuenta está basado prácticamente en hechos reales, pero le daba su impronta, le daba su imaginación, Realismo mágico. alimentó las historias y las hizo exactamente eso, fantásticas, ¿verdad? Este refugiado antillano, Jeremías de Saint-Amour, era realmente amigo de su abuelo. Y su abuelo lo llevaba a él, a Gavito, a Gabriel García Márquez, a jugar partidos, o sea, el que jugaba ajedrez era su abuelo, ¿verdad? Con este refugiado antillano que se llamaba Jeremías de Saint-Amour, ¿verdad? Y García Márquez tenía que chuparse ahí 2 o 3 horas de juego de ajedrez. ¿Vos sabés lo que es eso? Los tipos que estaban ahí sin mover nada, sin mover ninguna pieza. Dice, con el tiempo yo llegué a odiarlo tanto. Esto ya cuenta él, no en la novela, sino lo cuenta en artículos que escribió después sobre las historias de sus libros. Dice, yo llegué a odiarlo tanto a este refugiado antillano que deseé de corazón que se muriera, dice, ¿verdad? Y resulta ser que dice, cuando le llega la noticia de que murió este refugiado, él dice, nunca más va a jugar ajedrez. Dice, ya se murió, ¿verdad? Bueno, y ahí esa novela empieza así, dice, era inevitable. El olor de las almendras amargas le recordaba siempre el destino de los amores desdichados. Sí, imagínate, ¡buah! Ya entras así. Sí. Y se suicida el refugiado antillano. Describe la escena de un suicidio con un saumerio de oro. El tipo se suicida, ¿verdad? Y así empieza la novela. Y después, en unas cuantas páginas, te cuenta la historia de este refugiado antillano. Y entonces sus lectores le llegaron a escribir cartas y dice, ¿por qué lo mataste a un personaje tan bello como este, que en sí es una historia? ¿Verdad? ¿Por qué lo mataste? Y él dice, lo maté para que el lector entre en la historia con el pie derecho, dice, ¿verdad? ¿Entendés? Y eso también tiene mucho Raymond Chandler, que es el primer escritor que te dije, que te mencioné en la charla, ¿verdad? Que son técnicas de la narrativa, que algo tiene que ocurrir. Entonces, Rompe la historia. O sea, empieza con el famoso introducción, nudo, desenlace. Bueno, este ya empieza con el exactamente, desenlace. Ya se murió claro. ya. Y vos así, bueno, quiero ver por de dónde viene, por qué se murió, pero ya te tiró el desenlace. Sí, De una. Raymond Chandler, por ejemplo, dice, el hombre entró a la habitación, dice, y se encontró
se encontró con 2 personas en el piso. Una de ellas estaba totalmente ebria, dice. La otra, sin embargo, dice, no tenía ningún síntoma porque ya estaba muerto. O sea, de entrada ya te metes, se murió alguien ya ahí, ¿verdad? Entonces acá va a pasar algo y ya te introduce en una historia y ya te pegas ahí a lo que pueda venir después, ¿verdad? Así es. Y bueno, esas son las técnicas del Técnicas de escritor. narración, tal cual, Sí. sí, señor. Y, y yo donde conocí esa ruptura, o sea, no esa ruptura, ese cambio de introducción de un desenlace fue justamente con Crónica de una muerte anunciada. Pero Ah, lo leí cuando yo estaba en el cursillo, así que quiero releer, cuando tenía 18 años. Así que y quiero releer. yo te sugiero que leas Cien años de soledad y El amor en los tiempos. El amor en los tiempos del cólera es una historia extraordinaria. Y él, Gabriel García Márquez, dice que es un homenaje a su padre, que era violinista, el violinista de Aracataca, y más o menos cuenta la historia de sus padres ahí en la... Porque el personaje que va a la escena esta del suicidio de Jeremías de Saint-Amor es un doctor llamado Juvenal Urbino, y era el médico de la ciudad y va a levantar el cadáver de su amigo, ¿verdad? Y después resulta ser que aparece un personaje llamado Florentino Ariza, que vendría a ser, entre comillas, el papá de García Márquez, ¿verdad? Y que se termina, bueno, no te voy a contar, porque no te voy a Sí, spoilear con la historia, así que mejor metete nomás vos con... me interesa muchísimo. Sí, Hugo, sí. te quería decir, ¿alguna reflexión final que quieras dejar para el capítulo de hoy? ¿Y algún libro, aparte de todo lo que ya recomendaste, otra vez te pido? Entonces, ¿alguna reflexión final de lo que estuvimos conversando hoy? ¿Y algún libro en especial que quieras recomendar y por qué? ¿Cómo no? Bueno, yo cuando recibí tu invitación para participar en el podcast, vi una de las historias con un gran amigo mío que es Mike Silvero, una persona a la que yo aprecio mucho, valoro mucho. Solamente tenemos una gran diferencia, ¿verdad? Irreconciliable en eso. El Es lo que me 28, parece. el próximo domingo 28, por ejemplo, vamos a ser enemigos de Estado, ¿verdad? Porque él es cerrista y yo soy olimpista, ¿verdad? Eh, Escuché que hablaban ustedes de comunicación y la comunicación es un mundo que a mí me apasiona muchísimo. Yo tengo penosamente muchas críticas a la comunicación de hoy día, al periodismo que se practica hoy día. Está, digamos, muy lejos del periodismo que yo conocí en una época también muy diferente, porque en la misma mesa, en la misma sala de redacción, yo compartía con grandes maestros del periodismo y de la literatura. Entonces era muy fácil crecer en ese ambiente y eso, aquellos grandes periodistas ya no están hoy día, ¿verdad? Y a nuestro periodismo hoy le falta un gran trecho para volver a ser creíble, que es justamente una de las causas de las que ya hablamos nosotros acá, por las cuales están surgiendo otras alternativas para los consumidores, que son los podcasts, las páginas web, los blogs, los espacios en los que la gente cuenta historias y cautiva a la gente, y muchos de ellos con gran régimen de veracidad, ¿verdad? En el Brasil hay grandes historias hoy de periodistas que fueron despedidos de sus medios, por ejemplo, y que se armaron y armaron su blog y hoy están ganando dinero con eso, pero siendo confiables. El periodismo tiene que ser confiable. Yo no creo en la objetividad, porque la objetividad no existe, pero el periodista siempre tiene que tratar de ser neutral. Hoy vi algo grandioso y aplaudo de pie: un árbitro que va a ser capo de no sé qué cosa de la comisión de árbitros, donde dice, yo soy olimpista, dice, el árbitro. ¿Me entendés? O sea, para mí pasa por ahí, pasa porque la gente, los relatores, los comentaristas de deporte digan, yo soy olimpista o yo soy cerrista, ¿cuál es el drama? Pero que en su trabajo tengan lo que sí o sí necesita el periodismo, que es el ánimo de neutralidad. Tratar de ser neutrales y de contar la historia como uno la vio. Siempre vas a meter tu cuchara a lo subjetivo, porque
ninguno ve la misma historia con los mismos ojos. Cada uno lo ve con los suyos, ¿verdad? Entonces, por lo menos tenemos que buscar el ánimo de neutralidad. En este tiempo, que casi 11 años que yo me dediqué a la asesoría estratégica de comunicación, tuve muchos roces con los periodistas, con los colegas periodistas, en privado, nunca en lo público, porque mi tarea era prácticamente relacionista público y no me tenía que pelear con ninguno porque en cualquier momento lo necesitaba. Pero me afectaba mucho la manera en que el periodismo hoy trata a sus lectores. Uno ve medios que pelean solamente lo suyo. En definitiva, el lector encuentra, si lee 5 diarios, tiene 5 países. Cada diario te cuenta un país diferente. Y eso no está bien, eso no está bien. Entonces, con eso hay que terminar. Y todo esto te digo simplemente para recomendar el libro de Humberto Eco llamado Número Cero, en el que se explica, o sea, hace un ensayo con un lenguaje de novela donde se cuenta la historia de un diario que no va a aparecer nunca. Ellos ya saben que el diario nunca se va a publicar. ¿Sabes lo que es el número cero, Alexis? ¿Escuchaste algunas hablar del número cero? No. Cualquier periódico que va a salir al mercado se prepara con mucho tiempo de anticipación. Los periodistas practican, van de cobertura, vienen, escriben, ensayan, los jefes van viendo cómo se manejan, ¿verdad? Y finalmente, cuando ya está bien afinadas las tonalidades de todas las secciones que van a converger en ese próximo diario, se imprime un diario que se llama Número Cero. Ahí se ve el diseño, se ven los colores, las fotografías, los artículos, y ese número cero te sirve para ajustar tu diario y sacar finalmente tu número 1. Hay veces que hay seguramente varios intentos de editoriales que han hecho varios números ceros hasta sacar su número 1, pero número cero le llaman a ese ejercicio previo de sacar el número real, ¿verdad? Y esta novela, con un lenguaje de novela y de ensayo, se llama Número Cero, y cuenta la historia de un periódico que ellos ya sabían que no iba a salir nunca al mercado, pero que le servía al propietario para extorsionar a políticos, a ministros y a empresarios, ¿verdad? Y yo veo un poco de eso hoy en nuestros medios, penosamente, ¿verdad? En donde en un diario vos ves que solamente hay diatribas, hay acusaciones y se publica todo lo negativo de un sector y se oculta lo que le pueda afectar a su grupo empresarial. Y en el otro sucede exactamente lo mismo, ¿verdad? Así, el lector que no es tonto, ¿verdad?, se percata de esas diferencias y termina eligiendo finalmente el diario o el medio con el cual medianamente se encuentra más consustanciado. Por eso, enhorabuena a tu podcast, enhorabuena a la gente que hace su propia batalla de darse a conocer, de dar a conocer sus historias y de contar las historias, porque el encanto del buen periodismo no va a morir mientras tengamos buenas historias para contar. Excelente, Hugo. Excelente hoy el podcast. Me sorprende cómo se nota cómo nos emocionamos de repente hablando de los libros. Es algo lindo. Espero que la gente... Yo mismo, luego, una de mis metas para este año es leer más. Siempre se puede aprender algo más. Y te agradezco por el tiempo. Pasó volando, hablamos más de 1 hora. ¿En serio? Sí, no son 5:40 ya son. Mira vos. Pasó volando. Sí. Así que un placer, Hugo. Muchísimas gracias a todos los que escucharon el programa y nos vemos en otro capítulo. Gracias, Hugo. Te agradezco muchísimo. Un abrazo grande y saludo a tus seguidores. ¿Sí?